Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yeshua Salomón Romero Sánchez, estudiante del CBT número 2 Mario José Molina Enríquez, del Salón Segundo E, turno matutino. Y hoy voy a presentar lo que es la organización de la sociedad en nuestro país. La sociedad mexicana es una sociedad compleja y diversa, con una rica historia y cultura. Su tamaño y naturaleza heterogénea conllevan multitud de contrastes, particularidades y unas identidades muy marcadas. La sociedad de México se encuentra organizada de manera compleja y diversa, reflejando su historia, cultura y estructura económica. Estructura social. La sociedad mexicana se divide en diferentes estratos sociales, principalmente clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. Organización familiar. La organización familiar es una institución fundamental en la sociedad mexicana. Se encuentra en familia nuclear, padres e hijos, familia extendida, abuelos, tíos, primos y otros parientes. Comunidades indígenas. México es hogar de una gran diversidad de comunidades indígenas, cada una con su propia lengua, cultura y tradiciones. Pueblos originarios son como los mayas, aztecas, zapotecas, mixtecos y entre otros. Organizaciones civiles. Las organizaciones civiles como ONGs, sindicatos y asociaciones juegan un papel importante en la promoción de derechos, justicia social y desarrollo comunitario. Instituciones gubernamentales. El gobierno mexicano se divide en tres poderes: ejecutivo, encabezado por el presidente de la República; legislativo, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores; judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta estructura social y organizativa refleja la complejidad y la diversidad de la sociedad mexicana, con sus desafíos y oportunidades. ¿Qué son las clases y grupos sociales en México? Las clases y grupos sociales en México se refieren a la división de la sociedad en diferentes estratos o categorías basadas en factores como la riqueza, el ingreso, la ocupación, la educación y el estatus social. Como por ejemplo, están las clases sociales en clase alta, clase media alta, clase media baja y clase baja. Grupos sociales. Están los grupos étnicos, grupos religiosos, grupos de género y orientación sexual, grupos de edad y grupos ocupacionales. ¿Qué es el control económico y político en México? El control económico y político en México se refiere a la forma en que se distribuyen y ejercen el poder y la influencia de la economía y la política del país. Ejemplos de control económico: concentración de la riqueza, grupos empresariales, inversión extranjera y políticas económicas. Ejemplos de control político: partidos políticos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Relación entre el control económico y político: influencia mutua, corrupción y desigualdad. En resumen, el control económico y político en México es complejo y está influenciado por una variedad de factores, incluyendo la concentración de la riqueza, la influencia de los grupos empresariales y la relación entre el poder económico y políticos. ¿Qué es población y territorio? La población y el territorio son dos conceptos fundamentales en geografía y demografía. La población. La población se refiere al conjunto de personas que habitan en una área geográfica específica, como un país, región, ciudad o pueblo. La población puede ser descrita en términos de tamaño, estructura, edad, sexo, etc., y distribución espacial. Territorio. El territorio se refiere al área geográfica que ocupa una población o una entidad política, como un país, estado o municipio. El territorio puede ser descrito en términos de superficie, límites, relieve, clima y recursos naturales. La población se refiere a las personas que habitan en un lugar, mientras que el territorio se refiere a un lugar mismo donde habitan estas personas. Ambos conceptos están estrechamente relacionados y son fundamentales para entender la geografía y la demografía en el lugar. ¿Cuáles han sido algunos principales movimientos sociales que han modificado y creado la organización nacional?
Rebelión de los mayas, 1761. Movimiento de Independencia, Grito de Dolores, 1810. Ejército de las Américas, 1810-1821. Movimientos del siglo XIX. Revolución de Ayutla, 1854-1855. Reforma liberal, 1855-1876. Movimientos del siglo XX. Revolución mexicana, 1810-1820. Movimiento estudiantil de 1968. Movimiento de Liberación Nacional, 1960-1970. Movimientos recientes. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 2011. Movimiento Yo Soy 123, 212 y Movimientos de las Mujeres, 2019 y presente. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver y hasta pronto.